agradeciendo mucho el aplauso. Tenemos poquísimo tiempo, así que voy a tomar un turno de palabras cerrados. Y es que lo sentimos muchísimo, pero como hemos empezado con retraso, a las 2 nos tenemos que ir, porque tenemos que devolver los aparatos de la traducción. O sea que tomo turno de palabra. ¿Sí? Es un aparato. Ruego ahora, según vayan dando los turnos de palabra, por favor que subáis aquí al púlpito para que los traductores... tenemos ese micrófono también. Me funciona este. Vale, estupendo. Alex, ¿vosotros escucháis el micro de mano? ¿Se oye? Vale, pues entonces precisamos el de mano. Víctor os lo va pasando. Sí, puede empezar usted, por ejemplo. Gracias. Bueno, quiero agradecer a Henrich la extraordinaria ponencia. Un momento, por favor. Solo me escucháis a mí, ¿verdad? Alex, no va. Acabamos antes. No, si es que no escucha. Es el problema, no usted. Sí, es que dale la Sí. Que salga Alex aquí. Salga Alex. Que venga Alex. Alex, pues sal de la cabina y lo haces aquí. Alex, ¿estás hablando? Sí. Ah. Sí. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar agradecerle a Henrich la extraordinaria ponencia. Disculpe, ruego brevedad, tenemos 10 minutos a todos. Sí, Gracias. la extraordinaria ponencia con la que nos ha obsequiado. A mí hay algunas cosas que me parecen extraordinariamente interesantes y sobre las que querría decir algunas cositas. Primero, sobre la revolución epistemológica que representa el pensamiento de Marx y sobre la contrarrevolución que desde la segunda mitad del siglo XIX se produce dando lugar a la economía actual. Una contrarrevolución que va perfeccionando sus categorías. Y al igual que en la revolución copernicana se van perfeccionando las categorías, también aquí se va pasando de un concepto de utilidad cardinal a otro ordinal, hasta que llega Schumpeter y nos dice que lo que se trata en esta revolución es de reducir el valor de cambio al valor de uso. Y que finalmente nos damos cuenta de que hay que perfeccionar todavía más el invento. Y para eso tenemos a Milton Friedman. Milton Friedman nos da el final de la historia. Y nos da un concepto de utilidad que está separado del valor de uso. Y que es estrictamente paralelo al concepto, y tan abstracto como el concepto de trabajo abstracto en Marx. Friedman nos dice: si hemos de comparar dos cestas de valores heterogéneos, de valores de uso heterogéneos, no hay ninguna manera de establecer una comparación si no podemos reducir esas dos cestas de valores de uso heterogéneos o dos valores de uso heterogéneos a una sustancia común. Esa sustancia común la vamos a llamar utilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque creamos un concepto de utilidad abstracto exactamente paralelo al concepto abstracto de trabajo en Marx. Y esto me lleva al punto en donde me parece extraordinariamente interesante de la categoría sustancia, que no es una categoría tradicional, sino una categoría que se establece en la relación entre cosas. Y en el trabajo abstracto, la relación entre cosas deriva
de aquello de lo que derivan todos los conflictos sociales, de la división del trabajo. Y no es una categoría abstracta, vacía. En toda mercancía es verdad que hay un trabajo vivo, inmediato. Siento interrumpirle, pero es que tenemos 10 minutos, necesito que sea muy breve, por favor. De verdad que lo siento, pero es que no tenemos tiempo. He terminado, si es así. No, formule su pregunta, por favor, pero no quería cortarle. ¿Qué le vamos a hacer? No puede ser, ¿eh? Bueno, pues una chica iría al fondo. Thank you very much. I would speak in English if that's okay. I don't know how to translate. But just to be faster, I actually had two questions. The first, whether you think there could be... No, I hear the Spanish. Yes, but I heard it just in Spanish what you said. Please repeat. I'm sorry. Just to be faster, I thought of speaking in English. I was wondering whether there could be a parallel between two alternatives between a streamline emerging from Marx's way of thinking and following with the Frankfurt School and, I don't know, Alexander Wendt and so on, and a different an alternative route that might include liberalism, classical liberalism, and the realist schools of thought. And the most important question is, well, if you can answer this first, because your answer depends very much on my second question. I didn't understand. What is the question? All right. Basically, if we can call the Frankfurt School and Alexander Wendt modern critical theory a continuation of Marx's thought, and have liberalism as an alternative route to this, classical liberalism and the realist schools of thought. As an alternative to Frankfurt School, or to Marx? Yes, to this streamline. Yeah. Okay, Frankfurt School, I think they adopt certain motives found in Marx, but also do a lot of change, bringing in a lot of new moments. So I don't like to say, oh, is it Marxist or is it not Marxist? Because this means only putting in boxes, things in boxes. And so I adhere more to Marx's own sentence, I am not a Marxist. So when I discuss Frankfurt School, it's more the way to discuss what can we appreciate in Frankfurt School. They opened up the field for new themes, for example, and what do we have to criticize. And one point I would criticize, especially in Adorno, is this idea that fetishism is causing a kind of night to all of us, and we cannot escape. Maybe he could escape from fetishism, but nobody else. And this, I think, is really a distortion from Marx's notion of fetishism. And at this point, I would prefer Marx a lot compared with Adorno, for example. I was interested in exploring this alternative route because I'm thinking... Brevedad, por favor. Muy, muy breve. Lo siento. Because I was thinking of a cognitive revolution to update Marxist views. Very, very. Gracias, Raúl. No tengo más palabras tomadas. Si alguien más quiere preguntar algo. Pregunto. O sea, mi pregunta se sale un poco de... ¿Me entiendes? ¿Me oyes? Sí, que mi pregunta se sale de lo que ha sido la exposición. O sea, si hay preguntas que tengan que ver con la exposición, que las hagan. Yo, como no hay más, la hago la mía.
Bueno, Lago, si no tiene interés responderla, por favor que se pase a otro inmediatamente. Usted habla en su libro de la dialéctica en Marx, de que Marx utiliza un método o un modo de proceder dialéctico. Mi pregunta es, ¿en qué sentido? O sea, en el sentido, porque yo lo entiendo, lo poco que he leído en su libro, que es genético-constructivo, en el sentido de que simplemente construye su concepto o algo así. Y eso, ¿por qué nos llamamos a eso? Simplemente genético-constructivo, cuando llamarlo dialéctico nos puede hacer pensar en Hegel o en otras cosas. Simplemente, ¿por qué se le llama dialéctico? Ya está. Raúl, si te parece que formulen las otras preguntas y vemos cómo podemos contestar de la forma más rápida posible. Sí, por ahí. Voy a intentar ser breve. Me da la impresión, perdone que empiece por un dicho muy de aquí, que en sus argumentaciones se corre el riesgo de tirar al niño con el agua sucia. Dos. ¿Dónde veo yo ese problema? Por un lado, en el intento que hace usted, y me parece un intento pertinente, de cuestionar el sustancialismo desde el cual puede leerse la teoría del valor, eso me parece pertinente. La manera en que usted intenta resolverlo me parece que es harto problemática. Y cuando, eso es una cuestión, y por otro, es cierto que la noción de sustancia en Marx tiene un sentido muy diferente al de los clásicos de la filosofía, y colocarlo en el ámbito relacional me parece muy importante, ¿no? Pero cuando usted insiste en que el valor, como teoría monetaria del valor, insiste muchas veces, lo ha dicho varias veces en su exposición, solo existe, la palabra existe la ha dicho varias veces, cuando tenemos dinero. El problema de eso es que pareciera ser que al final eso que usted dice que no es, termina siendo, es decir, pareciera que el valor solo aparece en relación con el problema de la circulación. Y si no hay circulación, no hay valor. Y en Marx, la teoría del valor es una teoría de la articulación entre producción y circulación. Y la existencia, en sentido fuerte, tiene que ver con el hecho de la producción. Sin la circulación, no. Despacio para que traduzca y muy rápido, por favor. Acabo. Sin la circulación, evidentemente no hay posibilidades de que el valor se exprese, pero su existencia no está vinculada al hecho de la circulación. Gracias. ¿Dónde está Víctor con el micro? Rafa. ¿Aquí? ¿Escucha? Vale. Yo quería preguntar... Y ahora paramos para que conteste porque si no... Vale. Yo quería hacer una pregunta a los tres ponentes, porque han hablado los tres de la teoría del valor. Entonces, el profesor Diego Guerrero ha citado a Rubin, a Isabel Rubin, y me parece bastante pertinente. Entonces, yo quería preguntar, muy brevemente, ¿cuál es la función de la teoría del valor en Marx? ¿Explicar qué vale una cosa en el mercado o explicar la distribución del trabajo en una sociedad? No sé si se me entiende la pregunta, pero vamos, yo creo que es muy... O si hay otras posibilidades, o si las dos, pero bueno. Muchas gracias. Okay. Then I try to start to answer your very first question. I don't know if I understood very correctly. You tried to point out a similarity between the use of utility as a very abstract notion and abstract labor. When I understood you correctly, you try to point out a similarity between utility as a very abstract notion and abstract labor. This is not a really new thing. Also Böhm-Bawerk in 1896,
when he criticized Marx's value theory, he used this analogy, but not in a positive sense. He tried to do it as a kind of argument leading to an absurd result against Marx. And I doubt if we can really speak about an analogy only because of the abstract character, because we have to have in mind that utility is always a purely subjective notion, a purely subjective attribute. Labor is a social action. So even if we consider abstract labor, we always stay in this sphere of social action. This we don't do with utility. And so I think there are limits to this analogy. Then one question outside of my presentation, dialectics. Dialectics is a word used in a lot of meanings, a lot of contexts. And also Marx used it in a lot of contexts. What is really important, what we can find in Capital, is the use of dialectical exposition, dialectical presentation, dialectics as a mode of presentation, showing the necessary connection between categories. What we don't find in Capital, but what was very important in the Marxist tradition, is a kind of ontological use of dialectics. Dialectics as the three fundamental laws of nature, thinking, and history. This is a purely ideological notion of dialectics. We can trace it back, the beginnings to Engels. Then it was used a lot by Lenin, also by Stalin, and also by a lot of Marxist authors. This this ontological use of dialectics, I think, is not very helpful. It produces a kind of metaphysics. But when you want to have more detailed notion of dialectics, I just can point to César. On Monday he defended his thesis on dialectics and critic in Marx economic theory. It was a very nice thesis. I hope it will be published soon, and then I suppose you can find a lot of answers to this question. Okay, I try to be short. To put the baby together with the water. Yes, I know this is a kind of critic I heard often, but I only can, when we speak about Marx, what do we find Marx? I only can point to Marx texts. How did Capital, the book Capital, start? With an analysis of the production process. The production process is analyzed in the 5th chapter. He starts with the exchange of commodities and then saying, okay, what do they have in common? Why it is possible to exchange? In the section on fetishism, Marx very clearly states the value objectivity only comes into existence in exchange. It is literally, it is not my interpretation. You can literally find such propositions in Marx. And also he states very clearly in the 3rd volume, without exchange, neither an industrial product nor an agricultural product
is a commodity, they are just use values. So without exchange, we cannot speak of value or of commodity. And this is not only, I stress this not only because I think Marx is an authority. This is not the point. I think this is also the only way to analyze capitalism and to escape fetishism. The idea that production is that the already fixed determination of value is an expression of fetishism. So this idea that production determines value, I think, has to be criticized deeply. But insofar maybe we can agree, I don't say exchange determines value. I don't want to do the reverse mistake. I criticize the question when someone asks, is it production or is it exchange? I can say the question is put in a wrong way. It is an articulation of both, but the real existence, the existence in time and space is only there when we have exchange. The function of value theory in Marx, I think value theory in Marx has a quite different function than value theory in bourgeois economics. In bourgeois economics, as well in classical as well in neoclassical economics, value theory just shall explain the quantitative relations of exchange. Value theory is a foundation of price theory. In Marx, value theory is a theory of the special social connection of atomized humans who are dependent on each other on the one hand, but they act as if they are independent. And the connection is established by value. What does this mean? This means it produces a whole system of rather crazy structures. This is the function of value theory in Marx, in my view. Thanks. Sí, yo querría contestar y comentar algo sobre lo anterior. Yo creo que la teoría de los precios, evidentemente, la teoría del valor en Marx no es solo explicar los precios, ¿no? Sino que teniendo en cuenta que los precios son la expresión de los valores y los movimientos de los precios, la expresión de los flujos que representan la distribución del trabajo, los cambios en la división del trabajo, etcétera, pues no hay tanta distancia entre una cosa y otra. Es decir, los precios representan cantidades, las cantidades representan trabajos. Se trata de la distribución del trabajo en la sociedad y de la distribución del capital, ¿no? La diferencia entre valores y precios de producción también significa que se tiene en cuenta la distribución del capital. Esto es muy importante, lo resalta muy bien Rubin, y Rubin también advierte una cosa que yo creo que tiene que ver con la discusión de lo que ha dicho Heinrich y la pregunta de Carlos Castillo. Es decir, según Rubin, en los años 20, ¿no? Muchos de los autores que insisten en el intercambio, en la ligazón entre el valor y el intercambio, quizás confundan dos sentidos de la palabra intercambio, es decir, un momento en el ciclo del capital o una fase histórica que distingue la sociedad pre-mercantil de la sociedad mercantil capitalista. Entonces, en muchas de esas citas, yo en esto discrepo de Heinrich, muchas de esas citas de Marx y de los debates en torno al tema parecen confundir esto. Es decir, o sea, también se puede entender como que el valor es precisamente, o sea, sería la negación de la tesis de Engels. Es decir, no es una cosa de 6.000 años, sino que es algo que pertenece a la sociedad capitalista más desarrollada. Fijaos que en el Capital Marx habla de que el capitalismo es el sistema automático de máquinas, ¿no? Y ya en esa época, pero el sistema automático. Y no solamente eso, sino que dice los Grundrisse, etcétera, no, ni siquiera en cualquier sociedad capitalista, sino en la más desarrollada. En esa época ya había cambiado de Inglaterra a Estados Unidos. Dice que hasta en Estados Unidos y en potencia estaría el valor de su forma desarrollada. Por tanto, yo creo que
lo del intercambio debe entenderse más bien en este sentido que no como en la fase final del proceso que va del adelanto del dinero a la recuperación del dinero con un incremento, ¿no? Con un plusvalor. Y una cosita, con esto termino. Lo de la utilidad abstracta de Milton Friedman y efectivamente de von Baber es una cosa que no he podido hablar. Se trata de una propiedad que esté en todas las mercancías, pero al mismo tiempo que sea cuantificable. Nadie ha propuesto nunca, incluso suponiendo que todas las mercancías tienen una utilidad abstracta para un sujeto, nadie ha dicho cómo se cuantifica a nivel de sujeto y tampoco ha dicho nadie cómo se cuantifica cuando se pasa del individuo a la sociedad en su conjunto, ¿no? Por tanto, las críticas de von Baber y todas las que han venido después en ese sentido son erróneas y no tienen ningún alcance, ¿no? Clara, si puedes formular tu pregunta en 20 segundos. Sí, es cortísima, muy concreta. Se oye. Mi pregunta es al hilo de la distinción que ha hecho entre el enfoque sustancialista naturalista del valor ya está, al hilo de la distinción entre el enfoque sustancialista el capítulo sobre la producción de la plusvalía relativa, cuando Marx habla no ya del aumento de productividad, que evidentemente al disminuir el tiempo de trabajo socialmente necesario disminuye con ello el valor de los productos, sino cuando habla del aumento de la intensidad como forma de producir plusvalía relativa. Si no le parece a él que quizás ahí está esta concepción naturalista sustancialista que él menciona, porque parece que como poner más cantidad de actividad de un cuerpo en trabajo pudiera de algún modo influir en el valor de los productos. No sé si se entiende. No sé si se ha entendido. Yeah. Yeah, I understand. Oh, okay. Quick. Okay, I don't think that the naturalist conception is included in these considerations of intensity. When Marx speaks about relative surplus value, then we have to think or to have in mind that a lot of problems are put aside. He wants to demonstrate a certain relation and accepts a lot of other things. For example, that commodities are sold with their values, that there are no problems on the market. A lot of problems which occur in the first 3 or 4 chapters is for the rest of volume 1. It is abstracted from these problems. So when he speaks of intensification, all the other determining factors remain the same and only one factor is changed. It is, I think, the usual ceteris paribus we find in every science. And then we can say this change in the physical conditions of money has, when all other things remain constant, has an effect on value. I wouldn't say this is a naturalization. It would only be a naturalization when you say whenever you spend labor, then you create value without considering the social context. This would be a naturalization, and this, I would say, is also in some traditional Marxist approaches. From labor, the short way to value. This is naturalism, but Marx in
relative surplus value is very careful, and I wouldn't say it's naturalism. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, es una pena, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos por venir, gracias a los ponentes, por supuesto. Os recuerdo que está ahí la hoja de firmas de la asistencia para que os paséis, quien no haya firmado todavía, y nos vemos por la tarde. Gracias.